Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Alejandro Páez Varela, director de Sin embargo, periodista, escritor. Le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta su análisis, su lectura de los resultados de la elección del pasado 2 de junio. Alejandro Páez, gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Cómo viste las elecciones del pasado domingo? Quién sabe por dónde podemos empezar, Rubén. Sí. Pero a ver, quizá para hacerlo más emocionante podríamos empezar por lo que no va a pasar después de las elecciones de este domingo. No va a pasar que renuncie Marco Cortés, ni tampoco Alejandro Moreno Cárdenas. No va a pasar que la prensa haga una gran revisión de dónde se equivocó y de su apuesta por Xóchitl Gálvez, porque fue mayoritaria la prensa que se volcó en apoyos a Xóchitl Gálvez. No va a pasar por una gran revisión de la coalición de partidos, porque simplemente no tienen más opción. Se van a dejar llevar por el destino. No va a pasar tampoco que preparen, a pesar de que ya se les fueron 6 años sin hacerlo, un proyecto de nación que le puedan presentar responsablemente a los ciudadanos. No va a pasar tampoco que encuestadoras como México Elige o como Massive Caller renuncien y dejen de hacer propaganda con sus mediciones, que iría más lejos. Me preguntaría cómo le hace Gea Isa para sobrevivir en el tiempo cuando vuelve a hacer exactamente lo mismo que ha venido haciendo elección tras elección. No va a pasar incluso que nos preguntemos entre los periodistas por qué falló rotundamente a favor de Xóchitl Gálvez una de las encuestas más respetadas, que era la de Grupo Reforma. Tampoco va a pasar que nos preguntemos por qué la del Financiero le seguimos dando un valor cuando tiene exactamente los números de Gea Isa, que han tenido a Gea Isa en el papel de esquirol que tiene. Es decir, lo demás ya lo conocemos. Exacto. No, eso es lo que no va a suceder, Rubén. Eso no va a suceder. Ahora, volviendo a los números, me parece que tú no te estás sorprendido como la mayoría, bueno, no la mayoría, quizás voy a corregir, pero sí un amplio número de periodistas, de analistas, de que ganó Claudia Sheinbaum. Pero sí te sorprendió, digamos, el tamaño del triunfo, que fuera mucho más amplio, tanto el margen porcentual como en millones de votos, y que eso le otorgara mayoría calificada a la coalición de Claudia Sheinbaum. Yo creo que la mayoría calificada sorprendió a todos, incluso a ellos mismos. Había mucho ruido entre ellos y el electorado. Había mucho ruido entre el electorado y, digamos, el equipo de Claudia Sheinbaum y la candidata Claudia Sheinbaum. El ruido era generado por la prensa, por la cantidad de encuestas sentaderas como las que vimos. Había mucho ruido que no hacía posible medir exactamente de qué tamaño era el triunfo. Ahora, era previsible que ganara por arriba de los 20 puntos. Uh-huh. Y eso, pues, da un margen que se nos olvidó a que efectivamente alcanzara una mayoría calificada. Nada más que no lo medimos, no alcanzamos a medirlo por la cantidad de ruido que había y siempre pensamos al revés, en la posibilidad de que realmente estuviera Claudia Sheinbaum bajando y que no fuera a alcanzar, incluso con MC, en los primeros ejercicios que nosotros mismos hicimos, así parecía, una mayoría como para reformar la Constitución. Hacía mucho ruido, mucho. Sigue habiendo mucho ruido. Todavía, justo sobre este ruido, se ha descalificado, me parece que por muchos analistas, el triunfo de Morena,
especialmente más que el triunfo, se ha descalificado a quienes votaron por Morena, acusándolos de ignorantes, de que no están viendo una realidad, un desastre de país. Es decir, como que se les acusa de no ver supuestamente la catástrofe que está llevando la Cuarta Transformación, cuando finalmente, como planteaba López Obrador, fue una elección también plebiscitaria, una ratificación de un proyecto de gobierno, de ciertas propuestas, a pesar de otros errores. ¿Cómo estás mirando, digamos, estas descalificaciones a los votantes a favor de esta opción política? Yo lo veo muy bien. O sea, creo que tienen el derecho a ver un país que no vemos los demás, o que no ve una mayoría. Porque de hecho, ese país han visto desde hace no 6 años, sino desde hace muchas décadas. Hablan de una polarización, pero de la polarización que les conviene. No hablan de la polarización real, la de fondo, en un país donde un puñado tiene mucho y hay millones y millones de mexicanos que no tienen nada, y esa sí es una polarización. Tiene a dos grandes grupos sociales divididos en dos grandes grupos, mientras que unos se llevan todo, las mayorías se llevan nada, y esa sí es la polarización de verdad, y esa es la que ellos no ven. También a mí me da gusto, pues, que ellos se sostengan en lo que creen, porque también necesitamos una oposición. No puede ser un poder único en un partido que está creciendo, o dejar que parásitos como el Partido Verde crezcan, por ejemplo, ¿no? Por los que no votamos, simplemente porque van en coalición y porque hacen mochilas muy padres y porque le mienten al electorado, no porque lo votamos por ellos. Entonces yo creo que sí le hace falta a este país una buena oposición. Pero yo empezaría por el diagnóstico de la actual oposición. ¿Qué es la oposición con la que nos quedamos? Es una oposición que no supo hacer un proyecto de nación, que no supo leer al electorado, que nunca le aprobó absolutamente nada al presidente, a pesar de que muchas de las iniciativas impactaban incluso para bien a ellos mismos y a sus propios electores. O sea, creo que tiene que pasar por la revisión de lo que llamamos sociedad civil, la farsa de la Marcha Rosa, por ejemplo, que pues esos núcleos se negaron a aceptar que se trataba no de una marcha ciudadana, sino de una marcha partidista. Y yo creo que pasando por ahí, pasando por un ejercicio de honestidad, podemos empezar a ver un país más diferente al que, incluso concediendo que ellos tienen la razón, al país que ellos se imaginan que tenemos, ¿no? Claro, pues una oposición que, para empezar, también debería sacudirse a muchos analistas que viven en una burbuja y consideran que porque en el aeropuerto de París había personas a favor de Xochitl, eso se iba a trasladar en todo el país. Te saluda Jesús Estrada, Alejandro, un gusto saludarte. Quería preguntarte sobre esta supuesta polarización, digo, y con todas las reservas que creo que merecen las encuestas del Financiero, salió una donde supuestamente se describe el perfil de las personas que votaron por por Claudia Delgadillo. E incluso la clase media y media alta votó mayoritariamente por Claudia Sheinbaum en lugar de Xochitl Gálvez. No solo eso, sino que también midieron cuánta votación tuvo de personas que no reciben apoyos de programas sociales, y la mayoría también votó por Claudia Sheinbaum. Es decir, no hay, digamos, con esos números es difícil ver una supuesta polarización como la pinta la oposición. Sí, sobre todo si la polarización la piensas política. No hay esa polarización como ya lo describes tú muy bien. No solamente lo que dice el Financiero, sino lo que habían dicho otras encuestas. Es más, hasta dentro de la DGA ISA, que hace unas encuestas del tamaño de su ego, como de 300 páginas, ahí mismo venía un poco esa diferenciación de perfiles, que decía, bueno, pues es que hay mucha gente que tiene dinero, que tiene educación alta y que está con Andrés Manuel López Obrador, y eso, bueno, aquí aparece, ¿no? Y ya la elección pues lo viene confirmando. Yo creo que más bien sí hay una lucha de clases, así lo veo, pero de un núcleo muy particular, de un grupito muy específico que está en contra de todos los demás. A mí me asombra todavía que Claudio X González pueda dar la cara, pero si te pones a pensar,
de entre los fierros retorcidos, los vidrios quebrados y la llanta que todavía arde, la única mano que parece asomarse es la de Claudio X. ¿O quién? ¿Quién más puede estar al frente de esa oposición? Vicente Fox, Felipe Calderón. ¿Quién puede estar al frente de esa oposición? Alejandro Moreno ya se va por razones estatutarias, lo mismo que Marco Cortés. El PRD ya desapareció. Uh-huh. ¿Crees que Xóchitl Gálvez pueda ser, digamos, una cabeza visible de una oposición en los próximos años? De hecho, pues intenta hacerlo con este anuncio que hizo el día de ayer de que va a pedir el recuento de votos, y también cómo estás viendo, digamos, este intento como supuestamente desacreditar la elección, sembrando dudas de que hay una alteración en los resultados en importantes, el número de actas de casilla, Alejandro Páez. Mira, yo creo que hay que esperar. Obviamente no veo a Xóchitl Gálvez encabezando ni una reunión en su edificio. No lo veo, honestamente. Hay muchas cosas que pasaron en la elección que no le dan autoridad. Esa persona que da brincos, que se mantuvo con la boca abierta todos los videos, que pega chicles, que no es, creo yo, el tipo de persona que... y está visto por las encuestas y por el resultado final de la elección, incluso quieran entre ellos mismos. Yo escuchaba a Larraqui y escuchaba al otro periodista, bueno, no es periodista. Y con el, válgame, se me... Pedro Ferriz. Ferriz de Con. Sí. Los escuchaba y decía yo, obviamente a Larraqui y Ferriz de Con nunca quisieron a Xóchitl Gálvez, era un vehículo. O sea, no la consideraron ni de su clase, ni de su catego, ni tiene sangre azul, etcétera, pero estuvieron dispuestos a aceptarla simplemente porque querían ganar elecciones. Es decir, no la veo a ella. Uh-huh. Ahora, yo creo que hay una cosa que pasó que es muy interesante. Por primera vez la derecha tiene abiertamente intelectuales. Es decir, no es menor que Enrique Krause y Héctor Aguilar también se hayan tomado la foto en el último momento del desastre. Era como la foto del Titanic, pero ya cuando estaba la mitad hundido, y arriba, corrieron hasta la parte de arriba del Titanic y allá arriba se fueron a tomar una foto con el Titanic. Uh-huh. Bueno, pasó, y eso pues hay que agradecérselos, porque es un gesto de honestidad que no tuvieron en 50 años. Yo creo que va a tener que articularse algo en torno a los que lograron subirse a algún salvavidas en el hundimiento del Titanic. O sea, tienen que articular, y además la nación lo necesita. Sí. Pero no es Xóchitl Gálvez. Ahora, justo ahora que mencionas a Aguilar Camín, te quería preguntar de estas, digamos, me parece que son opiniones de intelectuales, de académicos, de periodistas para el diván, porque por un lado reconocen que fue un triunfo democrático, que sí la mayoría votó por Claudia Sheinbaum y la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, pero de otro lado dicen, se va a instalar un régimen autoritario, vienen momentos de tensión. Esta declaración histérica en mi opinión, de Denise Dresser, decir, pero es que les di la democracia, ahora ingratos vuelven a la opresión, vuelven a la dominación. Declaraciones de este tipo. Sí. Exactamente, declaraciones de este tipo. Yo no coincido con ese análisis, pero de otro lado también sí merece un análisis, es lo que te quiero preguntar, Alejandro Páez. Por un lado, ¿cómo ves estas opiniones de estos intelectuales de Xóchitl, de la derecha, y académicos y periodistas, pero que viene con un régimen que con alta concentración de poder? Eso sí, me parece que hay que decirlo, de Movimiento de Regeneración Nacional. Pues yo creo que es un argumento electorero y pues está bien, o sea, son opositores, son gente inteligente hasta donde les da, y pues eso es lo que armaron, digamos, como discurso para oponerse a López Obrador. También a eso se alimenta mucho las rencillas personales. Roger Bartra tiene un problema personal con López Obrador, y Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause han sido exhibidos como vulgares pues raterillos, ¿no? Eso es lo que le sucedió en este sexenio, y obvio ellos condujeron esta campaña hacia el odio,
pero nunca se sacaron una receta electoral. O sea, el odio no gana elecciones, y ya lo vimos en esta. A mí me parece que todas esas apreciaciones de que van a utilizar el poder para convertir Venezuela, ya pasaron 6 años de su enemigo favorito, que es López Obrador, y no sucedió lo que ellos habían dicho, ni se cayó la bicicleta. ¿Se acuerdan aquel anuncio donde se cayó una bicicleta y, del Consejo Coordinador Empresarial, donde se veía también que se caía caía un ladrillo encima de otro? Pues no pasó, no fue lo que sucedió. Entonces, pues yo más bien creo que no les funcionó la estrategia, y yo creo que tendrían que empezar a bajarle a ese argumento. Pero ¿con qué se quedan? Claro. Si no hablan del peligro de que México sea una dictadura y se convierta en Venezuela, entonces ¿de qué van a hablar? Si no tienen ni proyecto de nación, no pueden ofrecer absolutamente nada, están apegados a una ideología que el mundo mismo cuestionó. Es impresionante, sí. Están tan apegados que vi una mesa donde estaban discutiendo Aguilar Camín y Lorenzo Córdoba era el más sensato, incluso invitaba a analizar los años de desigualdad y de pobreza de la población en el neoliberalismo, y Aguilar Camín desdeñaba. No, eso no tiene nada que ver con los resultados, están completamente ciegos. Alejandro Páez, quería preguntarte, no sé si estás al tanto de la situación en los estados, particularmente en Jalisco. Estamos en una situación particular, digamos, hoy hay un día de mucha tensión acá con los recuentos en algunas casillas. La diferencia entre Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano y Claudia Delgadillo de Morena y su coalición es de alrededor de 3%, muy cercano. Hay mucha tensión. ¿Has estado siguiendo, cómo ves tú, digamos, la situación en Jalisco y, de hecho, la reconfiguración del resto del mapa estatal del país? Sí, yo creo que ahí se equivocaron desde a mero arriba, cuando se fueron con los primeros resultados, y entonces de ahí se agarró Movimiento Ciudadano para comprarse su victoria, entre comillas victoria, porque la calificación no les ha llegado. Yo creo que el error vino de adentro, de acá, yo creo que federal, incluso del gobierno. Pues daban una derrota que no se había consolidado, ¿no? Eso le metió ruido. Y pues con todo respeto, pero no, o sin respeto más bien, yo del gobernador de Jalisco espero todo. O sea, Enrique Alfaro ha demostrado ser un hombre iracundo, imprudente, virulento, violento, arrebatado. Si se les antojó desaparecer papelería, como dice Morena, pues sí lo veo haciéndolo. O sea, no tengo el menor respeto, digamos, en términos democráticos por ese personaje. Entonces, pues puede ser, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier cosa, puede ser que sí haya un reclamo justo. Pues vámonos a los clásicos, vayámonos al voto por voto, casilla por casilla. Claro. ¿Cuál es el problema? Así es, así va a ser. Bien, Alejandro Páez, te agradecemos enormemente, como siempre, tu disposición para charlar y compartir tu análisis para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, y aprovechamos para compartirte un saludo de algunos de nuestros radioescuchas, como Chepo Vargas. Dice saludos y felicitaciones a su invitado. Chepo Vargas, un radioescucha frecuente con muchos otros, y te agradecemos enormemente, Alejandro Páez, esta siempre llamada. Lo hago con gusto. Y gracias, y nosotros te lo agradecemos, muy amable. Te mandamos un abrazo, nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 con otras informaciones.